No todo en el universo es luz. Hay cosas que por su naturaleza sencillamente no emiten nada de luz. La materia oscura, la energía oscura y, por supuesto, los agujeros negros. Pero de nuevo, gracias a la luz y gracias al ingenio del ser humano, nos las ingeniamos precisamente para poder observar cosas que no emiten luz, como por ejemplo los agujeros negros. Anchón Alberdi es profesor de investigación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, es experto en radiointerferometría aplicada a galaxias y radiosupernovas y recientemente precisamente ha publicado un libro sobre agujeros negros que además se ha podido conseguir en los kioscos. ¿El País era el que lo da? Se podía conseguir una colección, ¿no? Va a dar un título de una charla sobre una cosa paradójica, un telescopio que pretende ver, entre comillas, agujeros negros. Se llama EHT, observar lo inobservable. Anchón, cuando quieras. ¿Lo abres? Perfecto. Muy bien. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Bueno, después de las charlas que hemos tenido anteriormente, vamos a dar un pasito más adelante. Bueno, lo primero que quiero decir es que siéntanse muy orgullosos de que en esta ciudad tenemos científicos como mis dos compañeros anteriores que hacen que Granada esté viajando hacia el Sol y que Granada sea capaz de observar los ladrillos del universo. Y aquí vamos a avanzar un poquito más en ello. A ver si... Ahí está. Bueno, algunos conceptos básicos. Como bien ha introducido Emilio, vamos a hablar de agujeros negros. Y vamos a empezar hablando de un concepto básico. Ustedes saben que cuando tiran una piedra hacia arriba, esa piedra cae. Y es por la fuerza de la gravedad. Sabemos que para que cuando nosotros lancemos esa piedra sea capaz de escapar de la gravedad de la Tierra, la tenemos que lanzar con una velocidad mínima. Y esa velocidad mínima viene dada por esta expresión que tienen ustedes ahí. No se preocupen que no va a haber ninguna más. Pero lo que nos dice es que cuanto mayor sea la masa en este caso de nuestro planeta o de la estrella desde la cual estemos lanzando esa piedra, y cuanto mayor sea la masa, a mayor velocidad tenemos que lanzarlo. Para que tengan una idea, para la Tierra esa velocidad sería del orden de 11,2 kilómetros por segundo. Para el Sol sería del orden de 620 kilómetros por segundo. Pero miren esa fórmula otra vez y observen. Cuanto más pequeño fuera el tamaño de esa R, cuanto más pequeño sea el tamaño de este objeto gravitatorio, esa velocidad iría aumentando. Es decir, si la Tierra redujera su radio a la mitad, si pasamos de los 6.200 kilómetros a 3.000 y pico, entonces la velocidad ya subiría a 16 kilómetros por segundo. Y si seguimos compactándola, ¿qué pasará? Pues que la velocidad irá aumentando, aumentando, aumentando. ¿Hasta cuándo? Pues llegará un momento que la Tierra será tan pequeña que esa velocidad tomaría el valor de la velocidad de la luz. Y entonces, ¿qué sucede? Ya en 1905, el principio de la relatividad de Einstein, de la relatividad, establecía que la velocidad de la luz es constante. Es decir, lo que sucede para que eso sea así es que el tiempo y la longitud dependen del observador. Pero no puede haber una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Nace el espacio-tiempo. Y en 1915 ya nace la teoría de la relatividad general, que es un paso más adelante. Cambia la noción de la gravitación. Ya la gravitación pasa de ser la atracción entre dos cuerpos que tienen una masa, que sufren una atracción que es proporcional al producto de las masas por la constante gravitación universal, pasa a ser otro concepto, y es la deformación del espacio-tiempo. Es decir, cuando nosotros tenemos una masa muy grande, deforma ese espacio-tiempo. Y entonces se curva ese espacio-tiempo y aparecen unas trayectorias que nos indican el camino más corto que sigue un objeto que está acercándose a este gran objeto masivo, que son las geodésicas, que no tienen por qué ser ya líneas rectas. Fíjense, estamos diciendo que entonces que la velocidad máxima que pueda alcanzar, que nosotros podemos medir, es la velocidad de la luz. No hay velocidad mayor que la velocidad de la luz. Es decir, si en la expresión anterior yo calculo la velocidad de escape y la hago igual a la velocidad de la luz, puede determinar qué tamaño tendría ese objeto. ¿Vale? Ese objeto tendría un tamaño que viene dado por esta expresión, que es lo que nosotros llamamos el radio de Schwarzschild. Y es el radio tal que tendría un objeto de una masa dada para que ya nada pudiera escapar cuando yo lo lanzo. O sea, que para que algo que yo lance desde su superficie fuera capaz de escapar, tendría que tener una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Eso es un agujero negro, precisamente. Ni la luz puede escapar.
Entonces, el radio de Schwarzschild, o lo que llamamos el horizonte de sucesos, fíjense, depende tan solo de la masa del objeto, porque G es la constante de gravitación universal y C es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, bien establecida. Vale, entonces, ¿qué sucede? Pues para la Tierra, si nosotros ponemos la masa de la Tierra, resulta que sería de 0,9 centímetros. Para el Sol sería de 3 kilómetros. Observen, ¿qué es lo que digo aquí? Fíjense, un objeto como la Tierra, que tiene una masa de 6 por 10 a la 27 gramos, nosotros sabemos que tiene un radio de 6.400 kilómetros. Si fuera un agujero negro, tendría un radio que no llega al centímetro. El Sol, que tiene una masa de 2 por 10 a la 30 kilogramos y tiene un radio de unos 700.000 kilómetros, si fuera un agujero negro, tendría un tamaño de 3 kilómetros. El centro de nuestra galaxia, que tiene una masa de 4 millones de soles, tendría su agujero negro, fíjense, tendría un tamaño del orden de 0,06 unidades astronómicas. La unidad astronómica es la distancia media Tierra-Sol, 150 millones de kilómetros. Tendría ese tamaño. Y un monstruo de estos, de los que nos ha hablado Lourdes antes, un núcleo activo de galaxias que tienen del orden de 1.000 millones de soles, fíjense que el tamaño del agujero negro sería del orden de 20 unidades astronómicas, todavía medidas del tamaño pues, de las órbitas de los planetas más externos de nuestro sistema solar. ¿Vale? Bien, es decir, la última órbita estable, nosotros si tenemos un agujero negro que está atrayendo todo lo que está a su alrededor, la última órbita estable del material que está orbitando entre el agujero negro correspondería a aquella órbita en el que el material estuviera dando vueltas a la velocidad de la luz. Bueno, esto no es estrictamente cierto porque depende de que el agujero negro esté rotando o no y del sentido de la rotación del agujero negro y del material que cae hacia él. Bien, otro concepto importante. Fíjense, ¿qué sucede cuando esa órbita, nosotros tenemos una partícula que va dando órbitas en torno al agujero negro y ya llega a este último borde, a lo que llamamos el horizonte de sucesos, a lo que llamamos la última órbita estable? Vamos a asociar todos esos conceptos, aunque son ligeramente distintos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, debido a la transformación del espacio-tiempo que hemos dicho, en un sistema de referencia que viaja a una velocidad muy grande, a una velocidad próxima a la de la luz, veríamos que desde el punto de vista del observador externo nuestro, veríamos que esa partícula, ese objeto que va cayendo hacia el agujero negro, se quedaría para siempre en el horizonte de sucesos, se quedaría en el borde de ese embudo. Sin embargo, para la propia partícula que está cayendo, el tiempo transcurre a una velocidad normal. Es un tiempo finito y en un intervalo temporal pequeño y medible para ella, atravesaría el horizonte de sucesos y caería hacia abajo. Fíjense, ¿por qué quiero decir esto? Porque a veces se malinterpreta el concepto. Es decir, cuando nosotros hablamos, ¿por qué sucede que esa partícula, ¿vale? Está deformando el espacio-tiempo y ve una realidad distinta? Decimos, porque viaja a una gran velocidad. Eso no es verdad, porque si ahora nosotros nos colocamos en el borde del agujero negro y nos miramos a nosotros mismos, ¿vale? Ahora nos situamos nosotros ahí en el borde y miramos al de fuera. Para nosotros el de fuera se está moviendo a una velocidad muy próxima a la de la luz, ¿vale? Simplemente es, si yo voy a pasar un coche a 100 kilómetros hora, él, desde el coche que se piensa que está quieto, me ve pasar a mí a 100 kilómetros hora, sentido contrario. ¿Vale? Pues aquí pasaría lo mismo. O sea que el problema no es la velocidad relativa entre ellos. El problema es la gran masa que tenemos allí implicada, que produce una enorme aceleración. Y esa aceleración, aprovecho para hacer una cota, ya saben que este año hemos tenido un gran resultado de la astronomía y de la física, que ha sido la detección de ondas gravitacionales. Ahí tenemos una partícula que está enormemente acelerada y emite radiación, y lo emite en forma de ondas gravitacionales. ¿Vale? O sea que pero la alteración del espacio-tiempo, la alteración del tiempo es debido a la enorme aceleración, no a la velocidad a la cual se está desplazando la partícula. ¿Vale? Bien, pero claro, si resulta que todo cae hacia el interior, ¿vale? Incluso ni la luz puede escapar. Por cierto, este concepto, decir que la luz no puede escapar, tampoco es estrictamente cierto desde un punto de vista físico, por lo siguiente. O sea, en realidad lo que pasa es lo siguiente. Como les acabo de decir, para nosotros que estamos mirando, la partícula que va cayendo al agujero negro se ralentiza enormemente. Lo que les digo ahí, se quedaría para siempre en el horizonte de sucesos. El tiempo se dilata infinitamente. Si el tiempo se dilata infinitamente,
Eso quiere decir que la frecuencia, ¿vale?, se hace cero. Y por lo tanto, no podría escapar la luz. ¿De acuerdo? O sea que es un pequeño matiz, pero bueno, es interesante para comentarlo, ¿vale? Bien, ¿qué sucede? Que nosotros entonces no podemos ver lo que sucede porque todo es absorbido. La luz no escapa, no emiten luz, pero sí podemos ver los efectos. Y es que sabemos que el material que va cayendo hacia el interior está cayendo a una velocidad muy próxima a la de la luz. Y para poder escapar, su velocidad de escape sería la velocidad de la luz. Y nosotros lo que vemos es que de esos objetos salen chorros de material, como los están viendo ahí. Y salen además a velocidades que podemos medir y son próximas a la de la luz. Aquí sucede lo mismo. Somos capaces de medir la velocidad de ese material que está alrededor del agujero negro y es velocidad próxima de la luz. E incluso nosotros podemos ir al centro de nuestra galaxia. Ahí dentro, fíjense, en un tamaño de unos 18 años luz tenemos 20.000 estrellas. Nos vamos más adentro. En un tamaño de 4 años luz tenemos 10.000 estrellas. Y si nos vamos más adentro, podemos medir, podemos observar todas esas estrellas, irlas observando con el tiempo y medir sus trayectorias. Esto no es ciencia ficción, esto es una medida real. Es medir las trayectorias que siguen las estrellas en torno a un punto central que es el agujero negro de nuestra galaxia. Se han medido esas velocidades y se ha podido determinar cuál es la masa de ese objeto que está ahí dentro, que es del orden de 4 millones de soles. Incluso se han visto nubes cayendo hacia el agujero negro y, como pueden ver, se deforman, ¿vale? Se rompen completamente debido a la atracción gravitatoria. Pueden ver ahí una secuencia de imágenes, ¿vale?, que van desde 2004 a 2013 y vean, conforme se acerca al agujero negro, se desgarra completamente debido a la enorme atracción gravitatoria. Bien. Lourdes me ha hecho el gran favor de explicar hace un momentito qué es la interferometría. La interferometría lo que nos permite es mejorar la nitidez de nuestros instrumentos. Entonces, en ondas de radio se ha podido ya observar lo que hay dentro y lo que se ve dentro es esta cosa tan aburrida que ven aquí que, como mis hijos me dicen cuando me ven trabajar, eso es un huevo frito. Porque ahí vamos, es una imagen tan aburrida como esta, pero sin embargo es que tiene mucha información porque ese objeto ahí que no son más que unas curvas de nivel, como cuando ustedes ven un mapa y ven los contornos y eso es una montaña, pues tiene un tamaño. Y se ha podido medir con nuestros telescopios que el tamaño de ese objeto es del orden de 3,7 radios de Schwarzschild, 4 veces el radio gravitacional correspondiente a la masa de ese agujero negro. Fíjense, estamos observando ya el centro de nuestra galaxia con una nitidez, ¿vale?, que me permite detectar objetos de 4 veces el radio gravitacional. O sea, estamos ya al lado de la última órbita estable de material cayendo hacia su interior. ¿Vale? Claro, como astrónomos lo tenemos claro. Jolín, a mí ahora lo que yo quiero es mejorar esa nitidez para ser capaces de ver objetos ya del tamaño de un radio de Schwarzschild y ver los efectos de la gravitación. Por primera vez, verlos. Estoy acabando, Emilio. Y eso es lo que vamos a hacer con el telescopio del horizonte de sucesos. Vamos a coger, miren, esta es la superficie de la Tierra y vamos a coger telescopios en Hawái, en California, le vamos a añadir uno en México, le vamos a meter otro en Chile, que es lo que se llama el interferómetro que se llama ALMA, vamos a meter otro en la Antártida y con todos estos telescopios vamos a observar a una longitud de onda muy corta, a 1 milímetro. Este es el telescopio del horizonte de sucesos. ¿Y cuál es el objetivo de este telescopio? Pues el objetivo es el siguiente. Vamos a alcanzar una resolución ya de un radio gravitacional. Con un radio gravitacional estamos viendo la última órbita estable. Es decir, vamos a ver que los rayos de luz se van a combar y van a caer hacia el objeto compacto atraídos por esa enorme fuerza gravitatoria. No son capaces de escapar. Y por lo tanto, ¿qué van a producir? Una sombra. Entonces, lo que nosotros, ojalá, ¿verdad? Lo que los científicos vamos a intentar observar es la sombra del agujero negro que existe en el centro de nuestra galaxia. Y estas son imágenes simuladas, entonces, dependiendo de que el agujero negro esté en rotación o no lo esté, lo que vamos a ver es, como ven aquí, está esta curva de luz y en el centro, a ver, esto no sé si funciona sí, jolín. Ahora me entero que me funciona el puntero. Vamos a ver esta sombra. Cuando no esté en rotación veremos un agujero, esta especie de donuts sin emisión en el centro, y cuando esté rotando, pues esta imagen deformada. Pero el gran objeto del deseo es medir la sombra del agujero negro y de ahí ser capaces de determinar los principios de la gravitación general en sus condiciones más extremas. Ya está, muchísimas gracias.